¿Me avisan si se ve mi pantalla? Sí, se ve. Sí, se logra ver. Ya. Esta es la última clase del módulo 4, ya lo que es Body. Ya. De todas maneras, vamos a ir viendo qué temas nos están quedando pendientes para poder recuperar, ¿no? Y creo que hay una clase que está pendiente, ¿no? Este módulo hemos tenido un poquito, para comentarles, un poquito de variabilidad no en las fechas, pero sí en los temas, ¿no? Por un tema de que varios ponentes han tenido que viajar, por ejemplo, el caso del doctor Velázquez, entonces ha pedido algunos cambios. Eh, la parte de la clase de Arley también que tuvo que un poquito introducirla en el temario, pero vamos a ir recuperando las clases en los días que vamos a definir, ¿ya? Ok. Entonces, vamos a empezar con la resonancia de pelvis. Creo que ya lo hemos visto con el doctor Velázquez. Era la clase de leer feedback por parte del radiólogo. Vamos a entrar un poquito más a detalles a parámetros, un poquito del flujo de atención de los pacientes ya en el equipo y en el servicio de resonancia, ¿ya? Buenas noches, Luz, ¿cómo estás? Vamos a tocar un poquito de resonancia de pelvis, tanto de pelvis masculina como pelvis femenina. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar de próstata, de útero, de ovario, de cervix, de recto y de fístula perianal, ¿ya? Entonces, vamos a empezar con la pelvis, ¿no? En sí, el estudio o el nombre, la nomenclatura del estudio es resonancia de próstata multiparamétrica, ¿no? Pero algunos de nosotros nos hemos puesto a pensar por qué resonancia de próstata multiparamétrica, ¿no? La palabra multiparamétrica, ¿no? ¿A qué hace la razón de ser, ¿no? Entonces, vamos a empezar por ahí, a definir primero el término, ¿no? O sea, la palabra ya de por sí, ya multi habla de varios, ¿no? De distintos, o sea, una variabilidad, ¿no? En este caso, si lo asemejamos con la palabra parámetros, hablamos de múltiples parámetros, ¿no? Lo llevamos un poquito ya en sí a la resonancia y en sí a las imágenes y a las estructuras, los órganos, y esos órganos están conformados por tejidos, hablamos de las características, ¿no? De cada tejido o de los tejidos que vamos a poder identificar con las distintas secuencias que podamos tener, ¿no? En el protocolo, ¿no? Entonces, es importante poder tener este concepto claro para poder darle la evaluación y el diagnóstico que requerimos, ¿no? Pero estos múltiples parámetros o estas múltiples características que queramos identificar no van a poder serlos si no utilizamos las secuencias, ¿no? Y estas secuencias tienen que estar bien definidas por algunas guías, ¿no? Entonces, que vamos a ir tocando en los siguientes minutos, ¿no? Entonces, ya si nos basamos ya en las secuencias, como todos habremos visto, está conformado por secuencias turbospin ecopotenciadas entre dos, ¿no? Dentro de estas secuencias de un estándar de rutina, ¿no? Y también vamos a tener bueno, que estas son las secuencias anatómicas, ¿no? Pero también vamos a tener secuencias funcionales, ¿no? Como son la difusión, con su respectivo ADC, la perfusión, que es un estudio dinámico, y la espectroscopía, ¿no? He puesto, como ahí pueden leer, dice comercial, ¿no? Ya hace bastante tiempo que la espectroscopía ya hemos dejado de hacerlo, ¿no? Obviamente en algunos centros lo vienen realizando actualmente, ¿no? Pero ya no es un tema de diagnóstico certero, ¿no? Ya no es un tema de que si la espectroscopía sale más elevado algún metabolito me va a poder definir o podamos discriminar el diagnóstico, ¿no? Y aparte que
físicamente o dentro del examen en sí, la espectroscopía se debe realizar con una bobina eh, distinta a la que nosotros utilizamos actualmente, ¿no? Para hacer una buena espectroscopía de próstata, debemos utilizar una bobina endorrectal, ¿no? ¿Por qué? Porque está más cerca de la estructura y porque nos va a determinar la mayor diferenciación de los metabolitos. Pero, como digo, ya ahorita actualmente ya es como una parte comercial y que, bueno, podamos definir, ¿no? Porque también recordemos un poco, y vamos a verlo más adelante, la estructura y la anatomía de la próstata, ¿no? Entonces, hay tres zonas para poder determinar, pero obviamente dentro de estas zonas hay dentro cuadrantes, ¿no? Entonces tendríamos que tener muy definido dónde realizar la espectroscopia. Entonces, a raíz de esto, de cada parámetro que se ha ido dando dentro de la realizar la espectroscopia ha dejado un poquito ya en desuso, ¿no? Pero por esas obvias razones del diagnóstico o del estudio correcto, ¿no? A realizarse en la parametrización. Entonces, ahora ya es más una parte comercial, ¿no? Y multiparamétrica y biparamétrica. ¿Por qué estas dos palabras, no? Multi, porque ya hemos, bueno, hemos definido, y tiene todos los tres T2 de los tres planos, ¿no? Y la difusión y la perfusión. Y biparamétrica, la única diferencia es que no vamos a tener medio de contraste. Entonces, ¿por qué bi? Porque vamos a tener tres T2 o potenciación T2 y una difusión, ¿no? Es como dos secuencias en sí, ¿no? Y a multi pasa a ser de 2 a 3, ¿no? Y obviamente distintos parámetros, ¿no? Entonces, ese es ahí la diferencia. Entonces, si por ahí mañana o ya les ha venido o les puede venir una resonancia biparamétrica de próstata, la única diferencia del protocolo habitual es que no vamos a hacer la perfusión o el estudio dinámico o no le vamos a aplicar el medio de contraste. ¿Ah? Esa es la diferencia. A veces puede ser que no lo soliciten porque tiene, bueno, insuficiencia renal, la filtración de glomerular está muy alto, por encima de 30, entonces obviamente no se puede realizar, ¿no? Normalmente esos son los casos más comunes, ¿no? Entonces por eso elegimos la multiparamétrica estrictamente con los potenciados en los tres planos T2, turbo spin echo, la difusión y la perfusión. ¿Ya? Entonces, la resonancia multiparamétrica de próstata, y va en algunos textos o unos libros o artículos va a estar definido como MRI-MP, ¿ya? Es un estudio no invasivo, ¿no? Ya se habían dado desde 1980, ¿no? Un poquito más o menos para que lo tengan el dato, ¿no? Entonces, ha sido abordado desde esa fecha, ¿no? Entonces, ¿para qué es este estudio? Es para más o menos la loco regional del estadiaje en las secuencias morfológicas, tanto T1 y T2. Se inició con estas dos, ¿no? Con T1 y con T2. Y obviamente se han ido sumando en el tiempo las demás secuencias para un diagnóstico más completo, ¿ya? Tanto las anatómicos como el T1 y T2 y las funcionales como la difusión y la perfusión. Y en esos momentos, hacía años ya la espectroscopía también que formaba parte de este protocolo habitual. Es importante también conocer un poco la anatomía de la próstata, ¿no? Como mencionaba inicialmente, van a haber tres zonas muy importantes. La zona central, la zona transición, que es la parte, si lo podemos llamar la parte más central, donde no es la palabra, y no confundiendo con la zona central en sí, pero si lo vemos como imagen, va a ser la zona más en el punto central, que se llama la zona de transición, le sigue la zona central y la zona periférica, que ya está más al extremo, ¿no? Entonces, como su propio nombre lo dice, más para la periferia. Obviamente tampoco dejamos de observar y evaluar, ¿ya? Las vesículas seminales, y los vasos deferentes al momento del dinamismo de la perfusión, ¿ya? Obviamente también podamos identificar lo que es el estroma fibromuscular anterior, ¿no? Que está delimitado o bien por AFS en algunos libros o AS en algunos, ¿ya? Entonces podamos definir que está en la parte más anterior, ¿ya? Entonces todas estas estructuras forman parte de la próstata, ¿ya? Entonces tratemos de identificar dónde está, debajo de la vejiga y anterior al recto inferior, ¿ya? Y obviamente todo lo que corresponde
a cada estructura que vamos a evaluar, ¿ya? Tenemos que ver, ahorita más adelante vamos a ver los ejes, pero tenemos que entender que en la base es más ancha, la parte media, obviamente, un poco más delgada, y el ápex es un poco más angosto, ¿ya? Entonces podamos definir de esa manera. ¿Qué aplicaciones diagnósticas tenemos en esta la resonancia? Podamos detectar, localizar y estadificar los riesgos de lesiones prostáticas. Podamos venir también el estadiaje del cáncer de próstata, ¿no? Más local, más en la región o más focalizada en esta región de la próstata. Y un seguimiento y control, ¿no? O sea, ya lo que es recurrencia o persistencia de la patología, ¿no? Entonces, lo primero que a veces no solicita el médico tratante, el urólogo, es realizarse un test de PSA, ¿no? En este caso, el antígeno prostático específico, ¿no? Y según eso, si está muy elevada, ya le puede mandar a distintos estudios, ¿no? A veces la ecografía o que el estudio más óptimo, vamos a ver el porcentaje más adelante de la sensibilidad y la especificidad de este método, es la resonancia, ¿no? Entonces, el otro diagnóstico probable que a veces induce o nos puede detectar alguna lesión es la prostatitis, ¿no? En este caso, pacientes ya mayores de 40 años, va el tacto rectal en varones, ¿no? Entonces, es importante también ver el tacto, de ver si está muy blando o está blando o está duro. Entonces, es la única diferenciación. Si está duro es porque, bueno, probablemente hay algo, ¿no? Alguna sospecha de algo. Y obviamente esto va a pasar a ser en las biopsias, ¿no? Se va a pasar una biopsia. ¿Qué es lo que pasaba anteriormente? Y lo vamos ya más o menos adelante viéndolo. Que si no, anteriormente era la ecografía, el PSA y la biopsia por ecografía, ¿no? Cuando no había resonancia en sí, ¿no? Entonces, el médico a veces no podía identificar al momento de hacer las biopsias en qué cuadrante o en qué zona de la próstata se va a poder realizar la biopsia, ¿no? Entonces, lo pueden buscar y lo pueden encontrar que a veces para hacer una biopsia de próstata se podía hacer hasta 12 punciones, ¿no? Y de esas 12 punciones, una o dos o hasta tres, podrías obtener una buena muestra, ¿no? Para hacer para ver la patología, ¿no? Pero a veces de este uno, dos o tres, probablemente una de esas podamos dar justo en la lesión, ¿no? Quizá en el nódulo, ¿no? En el nódulo, pero las otras 12 quedan fuera. Entonces, y a veces de esas 12 o de esas muestras nos daban unas biopsias negativas, ¿no? Entonces, ahorita actualmente prima primero el PSA, la ecografía, la resonancia, y luego hacerse la biopsia, ¿no? Entonces, normalmente eso es lo que se está aplicando en las grandes guías para poder realizar un buen estadiaje, ¿no? Y no someter también al paciente en estas biopsias innecesarias o en estas biopsias más seguras y más precisas, ¿no? Para el diagnóstico. Porque a veces que te biopsien o que te puncen 12 veces es muy incómodo y doloroso para el paciente, ¿no? ¿Y en qué nos basamos en estas guías, no? O sea, ¿qué es la guía que actualmente nos regimos, no? ¿Y por qué nos basamos, no? Es el conocido o el muy conocido popular, el PIRADS o el PIRADS, ¿no? Acá actualmente tenemos la versión 2.1 que rige desde el 2019, ¿no? Entonces, esa es la que está rigiendo actualmente. Entonces, en sus siglas en inglés, el PIRAS o el PIRAS, como dicen, es el Prostate Imaging Reporting and Data System. Entonces, es un sistema de datos o informes de imágenes de próstata. Un poco de cómo se formó esto es a raíz de la Sociedad Europea de Radiología el 2012, ¿no? Donde se publicó la primera guía, ¿no? Del PIRAS de versión 1, ¿no? En el 2015, en el American College y el CERU, que es la Fundación AdMedTech, crearon este comité, ¿no? Y ahí se actualizó y se mejoró esta guía y se vertió en la versión 2, ¿no? Ya en el 2019, en este comité, que obviamente se da anualmente, vengan con alguna nueva actualización y se dio la versión 2.1 y es la que rige actualmente, ¿no? Si nosotros podemos ingresar a las dos, tanto el American College o el ACR como a la Sociedad Europea de Urogenital de Radiología, podamos descargarnos la versión en distintos lenguajes. Hay español, inglés, italiano también. Entonces, podamos tener la guía ahí como en archivo, en un celular, y si alguien alguna duda, podamos
tenerlo ahí como soporte, ¿no? Entonces, esta guía tiene distintos actualizaciones que se ha venido dando, ¿no? A lo largo del tiempo en sus tres versiones, ¿no? Nació, como mencionaba, con las secuencias T2, la difusión, la perfusión y la espectroscopía, ¿no? En la siguiente, en la versión 2, se dejó de realizar la espectroscopía, no hubo una utilidad en el diagnóstico, y la 2.1 que se aumentó ya más especificaciones técnicas, ¿no? Ya más parámetros muy estrictos dentro de estas, de cada una de las secuencias y que obviamente rigen a esta guía y obviamente cada una tiene un distinto nivel de calificación según lo que se puede hallar. Y obviamente esto llevándose al cuadro de calificación se puede dar el grado de la patología o en este caso el grado del KIRS, ¿no? Podamos encontrar varios niveles, que lo vamos a ver más adelante. No sé si hasta ahí tuviesen alguna pregunta, alguna duda. ¿Todo bien? Ya, Sí, todo continúa. bien. Ok, gracias. Entonces, dentro de esta guía vamos a encontrar 5 niveles o 5 categorías, ¿no? Vamos, y dependiendo de la zona, ¿no? En esta parte vamos a tomar dos zonas, ¿no? La zona de transición, que es la parte, no confundan, pero es la parte central, y la zona periférica. ¿Ya? La zona vamos a partir de izquierda a derecha. La de la zona periférica nos vamos a basar, el diagnóstico que nos va a dar es a base de la difusión, ¿ya? De la difusión más el medio de contraste, ¿ya? Y la zona de transición nos va a dar la secuencia T2 más el medio de contraste. Ya, entonces, el médico va a evaluar todo el protocolo, eso sí, pero para ver la lesión o calificar la lesión donde se encuentre, si se encuentra en la zona periférica, va a tomar en cuenta la difusión más el medio de contraste, y si se encuentra en la zona de transición, va a tomar en cuenta el T2 más el contraste. Entonces, cada uno va a ver el nivel, ¿no? Tanto la difusión y la DC, más si es captante negativo o captante positivo, ¿no? Y obviamente, bueno, acá me confundí, perdón. Si en la zona de transición va a ser el T2 más la difusión, ¿ya? Si en la zona periférica va a ser la difusión más el contraste. Entonces, acá vamos, en la zona de transición se va a evaluar el T2 y se va a evaluar si la restricción a la difusión, tanto si es menor a 4 o va a ser igual a 5. Entonces, ahí va a ver la calificación del PIRADS, o bien 3 o bien 4. ¿Ya? Entonces, ahí lo va determinando también estas dos secuencias, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? 1, 2, 3, 4 y 5. Va a ver, depende cómo se evalúa, se ve en la imagen, según cómo va el tejido, ¿no? En cada uno, cómo se comporta el tejido en las distintas secuencias. Y ahí donde el médico puede, el radiólogo le da el valor, ¿no? PIRAS 1 quiere decir que la lesión es muy improbable, muy bajo y no hay ninguna recomendación. Cuando el PIRAS es 2, es una baja en probabilidad, pero hay que darle un seguimiento. Si es 3, está en un nivel intermedio, como que sí, como que no, o bien vamos al seguimiento, o bien vamos a hacer una biopsia. De a partir del 4 y el 5 ya la probabilidad es muy alta y ahí netamente es realizarse la biopsia, ¿ya? Obviamente se evalúa distintos casos. También el tamaño de la lesión o del nódulo también influye mucho, ¿no? Para determinar si es de grado 4 o de grado 5, ¿no? Entonces, por eso a veces viene el descarto, a veces viene de seguimiento, ¿no? Que te dicen PIRAS 5, PIRAS 4, PIRAS 3, PIRAS 2, ¿no? O 1, ¿no? Totalmente normal y no hay ninguna recomendación. PIRAS 4, obviamente, biopsia, ¿no? Debemos definir que ya es una biopsia, ¿ya? Entonces, ahí el cuadro y la traducción de cada valor, de cada grado, según su característica de cada tejido en las distintas secuencias. Ya pasamos un poquito ya más al estudio, ¿no? A la preparación del paciente, ¿no? Normalmente es el mismo casi para los estudios de abdómenes, ¿no? Obviamente, como va a ser la perfusión, vamos a pedir el valor de creatinina, pero obviamente, para hallar el valor del filtrado, ¿no? Del glomérulo. Entonces ahí vamos a ver en qué grado está y si obviamente lo podemos realizar, ¿ya?
¿A quién lo pedimos? Para recordar, por favor, para todos, es pacientes mayores de 70 años, con alguna patología renal, pacientes oncológicos o diabéticos, ¿ya? Solo a ellos le estamos pidiendo la creatinina. Licenciado, hay un paciente que tiene la edad 69, ¿le puedo pedir? No, no hay necesidad. Paciente que tiene 50 años, pero sí tiene patología renal, sí, correcto, hay que pedir, ¿no? Entonces, hay que poder identificar también cuando a veces nos preguntan las propias licenciadas en enfermería o el personal administrativo del counter de imágenes, ¿no? Entonces, para poder dar una información clara, ¿no? Entonces, hay que saber y conocer también las distintas preparaciones para los estudios. 4 horas de ayuno y obviamente el paciente una dieta líquida, no hay ningún problema. Eso es para reducir el movimiento del periodismo, ¿no? Y no nos afecte mucho, no nos cause gases o algún artefacto, que lo vamos a ver más adelante en las imágenes. Bueno, obviamente la firma de consentimientos y la información al paciente. No solamente la información del paciente como la firma de los consentimientos o para que firme el consentimiento. No, la información al paciente también de cómo va a hacerse el estudio, ¿no? Entonces, de qué manera se va a realizar. ¿Alguna pregunta? Joxer, ¿alguna pregunta? Ella me dice, digo que yo tengo una salida mañana y Creo que se le prendió el micro. Entonces, es importante el detalle, ¿ya? Entonces, poder revisar no solo la información para que firme el consentimiento, sino también todo lo que va a conllevar el estudio en sí, ¿no? El paciente no debe moverse, tratar de respirar despacio, calmadamente, que esté relajado, que si va a recibir alguna indicación de apnea, de estar atento a la indicación, ¿no? Entonces, es importante que el paciente sepa todo cómo hacerlo, ¿no? A veces solamente le decimos al señor, no se mueva, por favor, va a escuchar algunas indicaciones y esté atento, ¿no? Entonces, si al paciente a veces le decimos, señor, si le vamos a indicar que tome aire, que lo bote y no respire, sí, pero va a tomar aire por la nariz, normal, no profundo, lo va a botar por la boca, normal, también no toda exigencia, normal, y se va a quedar sin respirar, ¿ya? Y sin temblar, no vaya a temblar. A veces el paciente toma aire, lo bota y se queda ahí, ¿no? O sea, un poco nervioso, pero en su nerviosismo empieza ahí a moverse. A ver, Joxer, por favor, tener cuidado con su micrófono. Gracias. Continuamos. Entonces, es importante ahí el detalle, ¿ya? Y obviamente la canalización, ¿no? Siempre importante de preferencia el lado derecho, obviamente, como todos sabemos, por el trayecto, ¿no? Que va a realizarse el medio de contraste en el dinamismo del cuerpo, ¿no? En los distintos vasos también. ¿Qué vía debemos colocar? 20 o 18, dependiendo la elección de la enfermera, dependiendo si vea un buen acceso venoso, ¿no? Entonces, ¿por qué 18? ¿Por qué 20 lo coloco? ¿Y por qué no decir solo 20, ¿no? ¿O por qué no decir solo 18, ¿no? Lo ideal es que vamos a hacer un flujo alto, ¿no? Lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver un flujo alto por encima de 3, ¿no? Para tener una buena perfusión, ¿ya? Y a veces no podemos conseguir una vía 18, entonces podemos optar por una 20 también, ¿ya? Licenciado, ¿podemos hacer una perfusión o una canalización con 22? Depende, ¿no? Depende. Si ya no hay otra opción, ¿no? Si vemos hemos visto en los lados, en dos lados, o en toda la parte cubital o en la parte del carpo y no hemos podido encontrar, podamos hacerlo con 22 y ponerlo en observaciones en el Enterprise, de que obviamente hay difícil acceso venoso, ¿no? Entonces ahí podamos reducir, tener una perfusión, quizá no con buen pico, ¿no? Pero obviamente podemos así evaluar la captación en la hiperfundidad de la próstata, ¿no? También parte del protocolo o dentro de la realización del estudio, nosotros aplicamos o administramos antiespasmódicos, ¿no? No solo para resonancia de pelvis, sino también de abdomen, ¿no? En general, ¿no? De abdomen superior, ¿no? Eh, y este antiespasmódico o
espasmolítico. Bueno, es un medicamento farmacéutico, pero obviamente para reducir, ¿no? O suprimir los espasmos musculares de este tejido liso que conforman todos los intestinos, ¿no? O el tracto gastrointestinal, ¿no? Entonces, con esto reducimos. ¿Hay algunas contraindicaciones? Sí, ¿no? A veces hipersensibilidad al principio activo, glaucoma, retención urinaria, estenosis mecánicas, que a veces son muy poco, son, ¿cómo se puede decir? No tan comunes, ¿no? Pero que en algún momento puede venir, sí. El último, taquicardia, ¿no? O sea, sí hay induce, reduce un poco la frecuencia cardíaca, entonces hay que tener cuidado con estos pacientes que sufren de taquicardia, ¿no? Porque bien, a veces o bien reduce o bien la acelera. Entonces, tenemos cuidado en ese sentido. Y más, o sea, más lo observamos, o bueno, yo también más lo he observado, por ejemplo, los pacientes con sedación. A veces pasamos y empieza a fluctuar, ¿no? Esta variabilidad de la frecuencia cardíaca y el médico solo dice, bueno, ¿qué ha pasado, no? Entonces, tratar de brindarle información o la claridad al médico también que hemos aplicado este antiespasmódico y obviamente va a haber una cierta variabilidad de la frecuencia cardíaca en ese sentido, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta eso, no solamente la frecuencia, también obviamente la saturación, ¿no? Entonces, para tener un poco de conocimiento. ¿Cuándo se debe aplicar o cuánto es el tiempo de efectividad de esto, ¿no? Entonces, nosotros aplicamos endovenoso, ¿no? El tiempo para hacer efecto de este antiespasmódico, o lo conocemos con el nombre comercial de iosina o buscapina, obviamente son de 45 segundos quizá a un minuto, ¿no? Dentro de ese rango, ¿no? Pero por encima de 45 ya debe estar haciendo efecto. Y obviamente la ventana, como menciona ahí, es corta, ¿no? O sea, hay que ser muy efectivos, ¿no? Porque la duración puede ser desde 15 a 20 minutos, ¿no? Por eso es justamente para hacerlo en las secuencias dedicadas, ¿no? O focalizadas de la próstata. ¿Ya? Entonces, y para ser efectivo, no tener un tiempo muerto, podemos aplicar este minuto, ¿no? Hacer una secuencia mientras va haciendo efecto, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta eso. ¿Ya? ¿Qué bobina vamos a utilizar? Ya conocemos la bobina ideal para realizar este estudio, ¿no? Para hacer un buen estudio concreto, debería ser la bobina endorrectal, ¿no? Como vemos aquí, ¿no? Donde trae una jeringa, la bobina en sí, y esto está protegido por como un balón, ¿no? Para que obviamente no sobresalga, ¿no? Así como, por ejemplo, cuando hemos hecho algunos estudios de colon a doble contraste, ¿no? Utilizamos también esta cánula con esta jeringa y este globito para asegurar, ¿no? Entonces, es ahí donde se realizaba, bueno, anteriormente, ¿no? Actualmente ya muy poco yo he observado la utilización de esto. No sé si en Colombia y en México probablemente lo sigan utilizando, quizás no en una, pero sí en algunos centros, ¿no? ¿Por qué se dejó de usar, no? O sea, esa es la gran pregunta y por qué utilizamos actualmente las bobinas de superficie, las bobinas conocidas como body, ¿no? Porque a veces tener 30 minutos o 20 minutos solamente con las secuencias dedicadas de próstata o quizá 30 minutos con todo el protocolo habitual de los distintos centros, tenerlo 30 minutos dentro del paciente, o sea, es muy incómodo, ¿no? Hay mucha tendencia a moverse, hay mucha incomodidad con el paciente, es muy intolerable, ¿no? Tener esta bobina por ese tiempo, ¿no? Entonces, obviamente se optó por utilizar esta bobina de superficie, ¿no? Que obviamente también nos cumple, ¿no? Con lo que nosotros necesitamos con la guía y con el protocolo, ¿no? Entonces, se opta actualmente ya a utilizar esto. Obviamente que ya tienen múltiples canales, múltiples elementos, ¿no? O sea, de transmisión y de recepción también, ¿no? Y obviamente se fusiona con la bobina Spine también, ¿no? Entonces, no nos llega casi a ser el mismo resultado también, ¿no? Y obviamente también ya va evolucionando, como todo en la vida, y ahora tenemos ya no bobinas no tan rígidas, sino también bobinas más flexibles, ¿no? Tipo manto, tipo una sábana, ¿no? Que podemos moldear según lo que nosotros esperamos, ¿no? Y obviamente con buena señal. Ya pasamos al protocolo de adquisición, ahí importante, creo que también ya lo han visto con el doctor Velázquez, es importante tener en cuenta algunos detalles, ¿no? Dentro del protocolo de ANA-UNA, y que están cargados en todas las sedes donde tenemos la modalidad de resonancia,
vamos a encontrar dos secuencias de pelvis como tal, con un FOV amplio, ¿ya? Con un grosor de 5 y con un gap del 10%. Obviamente esto para evaluación de metástasis ganglionar y ósea, ¿no? O sea, para ver toda la parte ósea, toda la parte de la pelvis ósea y obviamente toda la parte de la cadena ganglionar, ¿no? Entonces, optamos por una secuencia True Spingo T2 con FATSAT o también podamos hacer un STIR, ¿no? Y una difusión, ¿no? Con B0 y B800, con su respectivo ADC, ¿ya? He ahí donde en el transcurso de esta difusión, que obviamente a veces dura 2 minutos, un poco más, un poco menos, podemos aplicar la buscapina, ¿no? He ahí donde las secuencias post-buscapina son las más importantes, ¿ya? Casi ya para terminar el protocolo, ¿ya? Entonces ahí tenemos en los tres planos las secuencias True-Spingo potenciadas en T2, ¿ya? Focalizadas a próstata, con grosor de 3 y con gap de 0 y un FOV de 180. Tenemos una difusión también en focalizada, en axial, con los mismos parámetros. Y tenemos bueno, bueno, tenemos la difusión, la perfusión, ¿no? Podemos agregar un pre y un post de toda la pelvis, también con su respectivo, la saturación, tanto en agua, en grasa y en fase y fuera de fase, ¿no? Tanto también para evaluación de metástasis ósea también, ¿no? Y obviamente la post contrastada o ya la venosa para hacer la sustracción y ya podamos ampliar también mi evaluación del médico a raíz de todo el plano de la pelvis, ¿no? Que por ahí se pueda dar algún hallazgo y se pueda también recomendar algún estudio posterior, ¿no? ¿Ya? Y podamos, como observan, podamos encontrar toda la parte de la guía del PIRATS que obviamente nos regimos, ¿no? Recordemos estos parámetros de grosor de 3, gap de 0 y un FOB de 180. Lo vamos a ver, o vamos a pasar a describir cada uno de ellos. ¿Ya? El PIRAS, como habíamos visto inicialmente, te pide una secuencia T1, pero no menciona el PIRAS que sea dedicada a próstata, ¿no? Entonces nosotros lo utilizamos para ver, como ya mencionaba anteriormente, una detección de metástasis ganglionar y obviamente óseas, ¿ya? Para ver alguna meta ósea que podamos encontrar. Y para aumentar la cobertura anatómica, ¿no? O sea, con esta secuencia podamos evaluar toda la pelvis en general, ¿no? Sumado al axial T2 FATSAT y sumado a la difusión. Entonces, la ventaja de hacer un Dixon, podemos obtener tanto la saturación, tanto un T1 también, y un fuera de fase, ¿ya? ¿Qué nos dice PIRATS? ¿Ya? Y vamos a empezar con estos cuadritos que lo vamos a ir viendo. PIRATS dice que tiene que tener un FOB de 12 a más centímetros, ¿ya? Tiene que haber un slide de 3 milímetros con gap de 0 y un box de fase de 0.7 y una de frecuencia de 0.4, ¿ya? Lo que no dice PIRATS que el T1 sea dedicado a próstata, sino toda la pelvis, pero que debe cumplir con estos parámetros, ¿ya? ¿Cuáles las más importantes y las que más nos deben ayudar? Son las secuencias T2, ¿no? Porque eso he marcado con una estrellita. Son las que ayudan directamente a la guía y son las que nos dan el grado, ¿no? De 1 a 5, según la evaluación. Entonces, ¿qué nos quiere decir acá, Piras? Bueno, acá eh, puede ser Fast Spin Echo, True Spin Echo es el acrónimo, depende de la marca. Y obviamente, para evitar la borrosidad, se deben evitar longitudes de tren de ecos largos, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Tren de ecos o factor turbo. ¿Ya? En algunas marcas le llaman tren de ecos o ETL y en Siemens, por ejemplo, lo llaman factor turbo, ¿no? Entonces, ahí para poder identificar, para evitar borrosidades, evitar que sean muy largos, ¿no? Normalmente por unos T2 debe estar entre 17 a 21. Por encima de 21, a veces ya deja de ser, bueno, no dejan de ser, sino son muy largos, ¿no? Muy excesivos, estas longitudes, ¿ya? Siempre tratar en que sea 17, 21, ya quizás hasta el rango de 23 ya exageran. Pero normalmente los protocolos actualmente en AUNA están hasta 19 o 21, ¿no? Dependiendo también de un buen balanceo de un tiempo de eco, ¿no? Entonces, ahí nos vamos a basar en un tiempo de eco efectivo. ¿Qué más nos dice Pierras también? Que el FOB
¿ya? Debe ser entre 12 a 20 centímetros, de 120 a 200. ¿Ya? Si recuerdan, ahorita que hemos visto está en 180. Cumplimos con eso. ¿Ya? No, no estamos ni tan al mínimo de 120 o 140, pero tampoco estamos tan al exceso, al máximo de 200. ¿Por qué no ser 120 y 140? ¿Por qué 180? Porque, bueno, dado el tamaño de la estructura, el tamaño de la persona promedio, con 180 estamos más que cubiertos también para poder ver las demás estructuras, ¿no? Que están adyacentes a la próstata, ¿no? Para siempre brindar más información de algún hallazgo que se pueda identificar, ¿no? Y que pueda dar al paciente algún estudio más adicional que pueda darnos con la patología en sí, ¿no? Entonces, podamos brindar ese adicional, ¿no? ¿Qué más nos dice? Que tenemos que hacer un slice de 3 milímetros, no más, no menos, 3, ¿ya? Y un gap de 0. O sea, el intervalo de espacio entre corte y corte, o este porcentaje de intervalo, debe ser 0, o gap en algunas marcas también, ¿no? 0. Además nos dice que el voxel debe ser en fase menor o igual a 0.7, ¿ya? Y en frecuencia menor o igual a 0.4, ¿ya? Recordemos un poquito para que los que manejan, no solo en Abuna, sino les va a servir para cuando estén en otros centros trabajando o manejan distintas marcas, ¿no? En Siemens lo llamamos resolución de fase y resolución de base, ¿no? Fase, la misma, y frecuencia lo llama base, ¿ya? Para que puedan identificarlo. En G, por ejemplo, en G como en Siemens, perdón, con G como en Philips manejan lo mismo. Frecuencia o el FOB de frecuencia se va relacionado a fase y matriz de frecuencia va basado a la frecuencia, ¿ya? Tratemos de identificar porque a veces lo llaman de esa manera, ¿no? O a veces está FOB de fase, ¿no? Y matriz de frecuencia. Entonces, ahí la diferencia, ¿ya? Entonces, pero viene a ser lo mismo, ¿no? Ambos para no poder confundirnos, pero igual, fase o frecuencia. Que la fase sea menor a 0.7 y que la frecuencia sea menor a 0.4, ¿ya? Entonces, con eso estamos más que cubiertos. Obviamente esto también va a depender, ¿no? O sea, llegar a esto también obviamente incrementa el tiempo de adquisición, ¿no? Obviamente también tiempos acordes o tiempos promedios de adquisición obviamente también va de la mano con una buena configuración de nuestro resonador, ¿no? Y también podamos llegar a estos parámetros con buena optimización del protocolo en sí y de los parámetros, ¿ya? Entonces, es importante. ¿Para qué nos sirven los T2 también? Para discernir la anatomía de la zona prostática, evaluar anomalías dentro de la glándula y evaluar la invasión de vesículas seminales. Esto es importante, ¿ya? Porque no solo evaluamos la próstata, vamos a ver más adelante, no solo evaluamos, perdón, repitiendo, no solo evaluamos la próstata, sino también las glándulas seminales. También incluyen dentro de la cobertura lo que nosotros vamos a adquirir, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco de planificación de estos T2, ¿no? Vamos a hablar de que también, bueno, también Pirras dice de estos T2 también nos habla del TR, del tiempo eco, ¿no? ¿Qué nos dice? Que tenemos que tener un TR mayor a 3000, ¿no? Y un tiempo eco de 100 o más, ¿ya? Entonces, y nos hace un hincapié de no perder el efecto T2. ¿Qué quiere decir esto, no perder el efecto T2? Habíamos visto, ¿no? Y yo también, y me ha pasado, nosotros también, que a veces adquirimos el sagital, ¿no? Como es la primera, ¿no? O nos puede pasar en la coronal y en la axial, ¿no? Y a veces no balanceamos bien nuestras secuencias o reducimos mucho el tiempo del TR, ¿no? O el tiempo de eco, ¿no? ¿No? Entonces ahí pierde el efecto T2. ¿Qué quiere decir perder el efecto T2? ¿No? A veces vemos no la grasa con hiperseñal, no el líquido de la vejiga como hiperseñal, sino que lo vemos gris, ¿no? Lo vemos menos ISO, ¿no? Entonces a veces vemos acá la vejiga, o a veces vemos la grasa, o a veces el líquido en los compartimentos de hallarse libre, o sea, este líquido libre en los compartimentos, que a veces lo observamos y no lo vemos con hiperseñal, ¿no? Lo vemos medio gris. Entonces, o el músculo también de la parte del psoas también no lo vemos bien, entonces obviamente ha perdido su efecto T2, ¿no? En este balanceo buscando el menor tiempo posible. Entonces tengamos cuidado con eso.
Recordemos siempre. Y no solo para próstata, en realidad todos los T2 no deben bajar de 3000. ¿Ya? Hay ciertos parámetros que podemos activar si en caso podemos bajar a 3000, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es, y bueno, tenemos más resonadores Siemens. Tenemos 6 resonadores en A1, de los cuales Siemens son 5, ¿no? Que a veces en la pestaña contraste vamos a observar lo que dice restaurar, ¿no? A veces en las versiones más actualizadas está con un check, o si no, el otro está para poder activar, ¿no? Entonces, restaura el efecto, hablando de todos, restaura el aumento del TR, ¿no? Entonces ahí ya no nos permite que se pierda este efecto T2, ¿no? Brindándole más señal y obviamente elevando el TR, ¿no? Obviamente continuamos. Ahí, disculpen por el ruido ahí. Tenemos el localizador coronal. Disculpen un ratito ahí para que no interfiera el sonido. Ya, entonces tenemos esto localizador coronal, ¿no? Pero obviamente lo vamos a tener al inicio. Hemos realizado nuestra axial T2 FATSAT y también tenemos nuestro localizador sagital, ¿no? Ahí no hay mucho más detalle en realizar la sagital estricta, ¿no? Al centro, ortogonal, ¿no? de la pelvis, ¿ya? Y podamos obtener el sagital de la próstata, ¿no? Ahí solamente tener cuidado en la cobertura, normalmente incluir siempre las glándulas seminales, ¿no? Perdón, las vesículas seminales, ¿ya? Entonces, tener en cuenta eso para poder incluir, ¿ya? Ahí no hay nada, otra planificación adicional, oblicuo, ¿no? Siempre estricto, centrado al centro, perdón, al centro de la pelvis y solamente tener en cuenta en la cobertura, ¿ya? ¿Qué pasa a veces cuando la vejiga está llena, ¿no? Y ese es un detalle, ¿no? Nos va a causar artefacto geométrico. Obviamente también cambia la, la localización de la próstata como se encuentra, ¿no? Entonces, y obviamente esto no nos ayuda, no nos favorece o no nos permite una buena planificación, ¿ya? Porque cambia el eje de la próstata cuando la vejiga está llena, ¿no? Sumado al artefacto que nos va a causar también tener muchos líquidos al costado, ¿no? O adyacentes, ¿no? Más adelante vamos a ver también qué tipo de artefacto nos causa. ¿Ya? Entonces, pero por eso es importante que el paciente, previo al ingreso al estudio, vaya a los servicios o al baño, ¿no? Entonces, es importante. Obviamente, por ahí pueden preguntar, pero ¿se vacía la vejiga? Fisiológicamente, nunca la vejiga se llega a vaciar por completo, ¿ya? Entonces, siempre va a haber un cierto volumen de orina, ¿no? Entonces, obviamente se va a seguir llenando cuando más vaya avanzando el estudio, ¿no? Y quizá esto como lo vemos ahorita, cuando ya lleguemos casi al final o casi ya en la parte más que vamos a inyectar para el medio de contraste, esté más grande, ¿no? Y el paciente ya no tolera el estudio y necesita, tengo que bajar a ir al servicio. Señor, falta 5 minutos o 3 minutos. No, ya no resisto, no aguanto y tengo que bajar. Entonces ahí perdemos, ¿ya? ¿Por qué? Porque necesitamos hacer una buena correlación o hacer match entre las distintas secuencias, ¿no? Entonces, si así hicimos los T2, ya hicimos la difusión, y justo en la parte contrastada, donde vamos a hacer la perfusión, el paciente requiere ir al baño, vamos a perder eso. Entonces ya no van a hacer el mismo match o ya no vamos a hacer la misma relación, ¿no? Y es muy importante porque la próstata es sumamente pequeña, ¿no? Entonces necesitamos que todas las secuencias, el número de imágenes sean iguales, ¿ya? En las axiales. Ahorita lo vamos a ver. Pero es importante por eso prevenirnos y también como ya parte del proceso y actualmente lo tenemos, ¿no? Que todos los pacientes vayan previamente a los servicios. Y no solamente en parapróstata, ¿no? Quizá aquí aquí tiene que ser muy exigente, ¿no? Pero quizás si hagamos un cerebro, una columna total, un abdomen total, el paciente por ahí también necesita irse al baño. Entonces ahí quizá no podamos tener mucho el match de las secuencias T2, pero sí perdemos en caso el médico requiere una sustracción, ¿no? Un pre y un post. Entonces tengamos en cuenta ese detalle. Y no nos olvidemos. Y tengamos un poco también la exigencia a uno mismo, ¿no? A veces nosotros nos vamos a retrasar, bajar al paciente, hay que volver a posicionarlo, volver a conectarle al inyector, me voy a demorar, voy a causar retrasos y qué sé yo. Pero a ver,
2, 3 o 5 minutos, lo que demora el paciente ir y volver, perder 5 minutos a que después el médico llame y diga, no, necesitamos ampliación, no salió bien el estudio, o a la mitad del examen hay que bajar al paciente, o sea, hay que poner en esa balanza, ¿no? ¿Cuál pesa más, ¿no? Perder 5 minutos y hacer un buen estudio, completar bien el estudio, realizar bien el estudio, o tener que la queja del radiólogo, bajar al paciente a la mitad del estudio, realizar una ampliación, o que el paciente se mueva porque está tratando de tolerar y soportar, ¿no? Ahí, ¿no? No orinarse en el momento del estudio, ¿no? Entonces, todo eso hay que poner en la mesa, ¿ya? No solamente para próstata, sino para todos los estudios, ¿ah? Puede pasar, ¿ya? Entonces, tengamos eso en cuenta. Sigamos. De ahí tenemos el coronal de próstata. Ya hemos tenido el sagital, ¿ya? Ya nos hemos basado en ya hemos obtenido primero la sagital, ya hemos aplicado también la buscapina ya para hacer la sagital. Seguimos con la próstata rápidamente, ¿no? Planificamos en el eje o siguiendo la pared del recto inferior, ¿no? La pared anterior del recto inferior, así como observamos aquí, ¿no? En el axial, para hacer la coronal, no nos preocupamos mucho siempre que estén correcto en las cabezas femorales, que había una buena simetría, ¿no? Y obviamente en el plano coronal es como nosotros lo vamos a observar, ¿no? Como queremos que se vea la imagen final. La misma parametrización es la misma, ¿ya? Y con eso obtenemos un coronal estricto de la próstata. Licenciado, ¿por qué siguiendo la pared anterior del recto inferior? El doctor Velázquez también lo había explicado, pero lo podamos definir, ¿no? Ah, hay varias formas de poder planificar la próstata. No hay algo estricto. Según lo que he estado yo recabando, un poquito leyendo, recién va a salir en la versión 2.2 del PIRAT, donde ya van a definir ya por dónde guiarse en caso del coronal, porque de ahí también parte el axial, ¿no? Entonces, es siguiendo, en este caso, por varias revistas y ha habido varios doctores muy conocidos que han llegado al consenso de siempre guiarnos de la pared anterior del recto inferior, ¿no? Porque es algo que no se va a desplazar, no se va a mover, no es algo que va a ser muy inconfundible y nos va a dar en realidad el verdadero, o nos da el verdadero eje de la próstata, ¿ya? Entonces, eso es ahí la importancia y es muy inconfundible. ¿Por qué? Porque yo veo la pared anterior del recto inferior, que es este de aquí, y ya sé que de eso tengo que guiarme para hacer la coronal. Pero ¿qué pasa cuando la próstata está o sea, es una hiperplasia de la próstata? Ahí perdemos el eje, ¿no? O sea, si nosotros no nos guiamos de esto, y nos van a decir, allá, hay que hallar el mayor eje, ¿no? Algunos centros lo hacen, ¿no? Y a veces se basan en el mayor eje de la próstata, ¿no? El mayor diámetro de la próstata, tanto para coronal como en axial, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando hay hiperplasia, ¿no? O sea, que la próstata es muy grande, o sea, deformado, o no encontramos bien. ¿Cuál será el verdadero eje, no? Algunos dicen siguiendo la uretra, ¿no? O sea, paralelo a la uretra, ¿no? Pero a veces la uretra está así, pero la próstata está por acá, ¿no? Y acá está todo este campo, ¿no? Toda esta área, ¿no? Entonces, ¿me seguiré guiando de esto? No me guío de esto. Entonces, hemos llegado con el doctor Velázquez también, por varias revistas también, a llevar al consenso de guiarnos de la pared anterior del recto inferior, que es este de aquí, que a veces en algunos pacientes va a coincidir con ser paralelo a la uretra, ¿ya? Pero no siempre. En algunos sí coincide, en algunos no, ¿ya? Ahí la diferencia, ¿ya? Entonces, por favor, a partir de ahora, o ya bueno, ya lo hemos estado comentando siempre ya con los distintos colegas, siempre guiarnos de la pared anterior del recto inferior, por favor. ¿Ya? Si no lo hemos venido haciendo en alguna sede o algunos colegas no lo han podido también tener ahí claro, por favor, tener eso en cuenta, ¿ya? Para de acá a lo posteriori de los estudios de próstata que puedan venir, ¿ya? Entonces, de es ahí que empieza ya la parte más importante del estudio, de todas las secuencias que van a hacer el match correspectivo o la correlación respectiva, ¿ya? Entonces tenemos sagital, tenemos coronal y nos sigue el axial, ¿no? Entonces,
Si el coronal es paralelo a la pared del recto anterior, del recto inferior, el axial va a ser perpendicular. ¿Ya? Tiene que ser perpendicular, estricto. ¿Ya? Acá no es que un poquito más abajo, un poquito más arriba, no, estricto. ¿Ya? En la imagen coronal también que sea bien simétrico. ¿Ya? Si ya lo hicimos planificar la coronal, es porque obviamente hemos puesto la simetría para planificar esta secuencia en este plan. Y en el axial es obviamente como nosotros lo vamos a visualizar, ¿no? Si está un poco oblicuo, angulamos un poco, ¿no? El cuadro, ¿no? Entonces, pero normalmente partimos siempre ya de las primeras secuencias de pelos, ¿ya? Entonces, recordar siempre, perpendicular, ¿ya? El coronal es paralelo, ¿ya? Paralelo a la pared del recto inferior. El axial es perpendicular a este plano, ¿ya? Entonces, un ángulo de 90 estricto. La parametrización es la misma, ¿ya? De todos los T2, ¿ya? Recordar no perder el efecto T2 o esta potenciación T2. Y con eso obtenemos un axial de próstata, ¿ya? Entonces tengamos en cuenta eso, ¿ya? Por ejemplo, una posible lesión aquí, ¿no? ¿Ya? Y una simetría. A veces, ay no, yo angulo aquí, yo angulo, me baso solamente en la sagital, en la coronal, bueno, ya no lo veo, ¿no? Ya, yo me baso de acá. Me dijeron perpendicular en la sagital, al recto, pero no me guío de la coronal, ya, pero yo complico con que esté perpendicular, pero a veces sale oblicuado así, ¿no? Entonces, sí, es cierto, quizá coincida con el plano, ¿no? Pero también veamos un poco la estética para presentar, ¿no? O sea, no lo vamos a ver medio oblicuado, ¿no? Medio, o en esta palabra chueca, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta también eso para realizar, ¿no? O sea, siempre estéticamente darle una buena, el cuadrado como uno lo vamos a visualizar, ¿no? Bien recto, ¿no? Después de eso nos sigue la secuencia de difusión, ¿ya? En axial. Va a ser tal, igual al axial T2, ¿ya? No va a cambiar nada, se copia igual. El mismo grosor de corte, el mismo gap y el mismo field of view, ¿ya? Para poder hacer la correlación, hacer match. ¿Qué quiere decir la secuencia de difusión? Va a determinar la sexualidad maligna, o sea, nanoplasia que restringe. ¿Qué hace tener valores de B más altos? Y no solo en la próstata, sino para todo. ¿Por qué B 1000? ¿Por qué hago 1200? ¿Por qué no hago 800? ¿Por qué tengo que hacer un B más alto? Porque el alto B suprime el edema del proceso inflamatorio, ¿ya? Y nos da mejor evidencia del foco tumoral. ¿Qué quiere decir? Me va a suprimir más el líquido ahí, ¿no? Todo lo que sea el inflamatorio, todo el proceso inflamatorio me lo va a suprimir. Me va a dejar solo el foco tumoral. O, por ejemplo, si hablamos de próstata, más el nódulo, ¿no? O más la patología ahí, ¿no? Entonces, por lo demás me va a suprimir, ¿ya? Veamos acá un valor B50, por ejemplo. Tengo el líquido aquí, ¿no? Es hiperseñal. Llevo a 1400 y ya me lo suprime todo el líquido, ¿no? Toda la parte inflamatoria, todo el edema, ¿no? Y me deja solo el foco tumoral en este caso, ¿no? Entonces hay mejor evaluación y ahí yo veo si restringe en la difusión, en la DC como lo veo como hipo, en la DIF lo veo hiper, y eso vamos a la guía, y a la tabla y el médico va evaluando, ay, a qué niveles, ¿no? O sea, por ejemplo, depende de la zona, ¿no? O veamos, ¿no? Ah, la zona periférica me basa en el T2 y el contraste. Ok. La zona más central de transición me basa, no, el T2 y difusión. Ah, ya, ok. Él va viendo de segunda secuencia y cómo se ve, más hipo o más hiper. ¿Ya? Entonces, hay que tener en cuenta. ¿Ya? La difusión se detecta en las zonas de restricción. Y el ADC lo va a confirmar, ¿no? Blanco, negro, restringe. ¿Qué debe cumplir esta secuencia de difusión? ¿Qué dice Pirats, ¿no? Pero nos dice que tenemos que tener un valor B alto de 1400 para arriba, que debe ser una secuencia EPI con saturación, ¿no? Puede ser una secuencia Resort, sí, pero saturada, ¿ya? Puede ser una secuencia de Focus, por ejemplo, en G, también, pero saturada. Entonces, el detalle. Ah, ¿hay que tener tres valores de B para tener un buen ADC? Sí,
¿ya? Entonces, es importante también cuántos valores de B. Ah, el licenciado me dijo que tengo que tener buen ADC, por eso tengo que meter más valores de B. ¿Puedo hacer 4 o 5? Tampoco. Es cierto que puede tener más, posiblemente un mayor valor de evaluación de ADC cuantitativamente, ¿ya? Cuantitativamente, pero muchos valores de B también me reduce la efectividad de restricción, ¿ya? Por eso digo, todo el exceso también no es bueno, ¿ya? Para tener un buen ADC dentro de un estándar o un promedio, con 3 valores de B, tengo un buen ADC. Entonces, no hay mucha necesidad. Ahora también, muchos valores de B, tengo mayor tiempo de adquisición. Entonces, también ahí también el balance. ¿Qué nos dice? Pues que debe ser de 16 a 22 centímetros. Slide de 3, gap de 0, TR mayor a 3000 y tiempo de eco menor a 90. Hagamos 50. El boxer, el mismo. ¿Ya? Entonces, ahí el detalle. Yo puedo ser de 20, sí, pero cumplamos con esto. Porque si ya balanceé o ya optimicé mi secuencia y que con 18 centímetros, 180 de fluvio, tengo 0,7 con 0,4, bacán, perfecto. Pero si yo digo, ya, me voy a asegurar con 200 va a dar más señal, ¿no? Pero no muevo nada acá, automáticamente se va a mover la matriz. Puede perder a 0,5 o puede ser 0,8 si subo acá 200, ¿no? De 180 a 200 o de 180 a 220. Entonces, tengamos siempre que cumplir con esto, ¿ya? No digo que no lo puedan mover, pero si vamos a moverlo, hay que moverlo en todo. No solo el fluvio tampoco. Bien, la matriz, ¿no? Si movemos la matriz, no movamos el box, ¿no? Ya, entonces, tengamos en cuenta eso. Ya viene el momento de la inyección del contraste. Ya viene el momento para poder inyectar o administrar el medio de contraste. ¿Ya? Entonces, actualmente en AUNA y creo que en Colombia también he estado y en México utilizamos Gadovis, ¿no? De Bayer, ¿ya? Y hemos visto al paciente que está canalizado, está en la posición de cabeza primero, ¿ya? Aquí voy a hablar un poco de la posición. Puede ser cabeza primero o pies primero, ahí es indiferente, ¿no? Ya es un tema más del flujo de trabajo, ¿no? Cómo más me siento cómodo, ¿no? Yo prefiero, y obviamente no limito a nadie, pero yo prefiero que la cabeza entre primero, porque el conector va a estar paralelo, ¿no? A la vía, ¿no? A la vía de acceso. Y no solo en tomografía, también, perdón, no solo en resonancia, también en tomografía, en los mayores estudios donde voy a realizar, por ejemplo, voy a levantar el brazo, ahí sí pongo el inyector por atrás, ¿no? Pero si voy a hacer, hacemos, ¿no? Hacemos estudios, siempre tratamos de bater paralelo a la vía. ¿Ya? Por ejemplo, la pelvis sola, abdomen solo, ¿no? O a veces, no sé, otro estudio por ahí, que me se olvida, pero tenemos que estar paralela, ¿no? Porque si que hacemos pies primero, en la vía de acá va a dar vuelta y recién va a salir, ¿no? O sea, no el inverso, ¿no? Entonces, por ahí A o B, hay una probabilidad de que la vía obstruya, probabilidad de que la vía, al estar muy estirada, cause ahí una tensión y se salga, qué sé yo, ¿no? Que puede ocurrir, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta que a veces va a estar la antena encima, obviamente la enfermera va a entrar a probar la vía con el licenciado ahí presente, con el tecnólogo, ¿no? Pero no siempre vamos a estar, ¿no? Entonces, siempre pensar un poco de la seguridad y estar muy cubiertos, ¿no? Para hacer un buen estudio, ¿no? Entonces, más vale prevenir, ¿no? Entonces, yo prefiero siempre cabeza primero y el inyector ahí, ¿no? Ya no estoy moviendo tanto el inyector tampoco, ¿no? No me estoy, pierdo esos segundos ahí, ¿no? Solamente cargo el medio de contraste, la solución salina, programo mi inyección de prueba y realizo una buena inyección, ¿no? ¿Cuál es la velocidad del lineado? De 4 a 5 mililitros por segundo, ¿ya? Seguida de solución salina en una inyección simultánea, ¿ya? Aquí estamos basados en kilogramos de peso en tomografías por dosis de paciente. Actualmente ya, hablando de tomografía, ya a veces un kilogramo de peso 70, 70, ¿no? Pero tenemos concentración de 370. Vamos a reducir un poco el contraste, ¿no? Entonces, veamos también la sin contraste, ¿no? Entonces, es importante evaluar todo, ¿no? Nos puede cambiar
la técnica de inyección también, ¿no? Estar ahí atentos. Entonces ya hacemos la perfusión, ya estamos listos, hemos probado la vía, estamos correctos, todo listo. Entonces vamos a la perfusión. ¿Qué dice, qué es la perfusión? Es una secuencia corriente potencial. ¿Ya? Actualmente lo hacemos con FATSAT, ¿no? ¿Para qué nos sirve? Para captar el contraste, ¿no? Tengamos en cuenta eso. ¿Qué vamos a hacer? El comportamiento de la lesión versus el tejido normal. Vamos a ver cómo se hiperfunde o cómo se vasculariza el tejido normal versus el patológico, ¿no? Cómo se da, cómo se comporta perdón, esta palabra, el comportamiento, ¿no? De esta vascularización. ¿Qué dice Pirratz? Dice que debe tener un tiempo mayor a 2 minutos. No nos dice que tener 3, 4, 5. Dice mayor a 2 minutos. Mayor o igual a 2 minutos. Nos dice que hay que tener una resolución temporal menor a 10 segundos. Lo ideal es menor o igual a 7 segundos por fase. Ya, si ustedes van a ver con algunos que he estado presente, siempre debe ser menor a 10 segundos. A veces llega a 10 porque obviamente eso va a estar muy determinado de la configuración, ¿ya? De nuestro resonador. Podamos llegar, sí, en algunos ya hemos llegado 7 u 8, ¿no? Entonces, pero lo ideal es esto. Yo quiero mover los parámetros, quiero darle un mayor señal, quiero darle, ok, pero cumplamos con esto, ¿ya? Con el grosor, con la matriz, que la matriz no determina también el voxel, que es el mismo también ahí. Cumplamos con el tiempo de adquisición, cumplamos con la resolución temporal, ¿no? Cada fase debe demorar 7 o 10 segundos como máximo, ¿ya? Entonces, ahí el detalle, ¿ya? Evaluamos esto, recordemos, que nos sirve la perfusión de próstata. Necesita que ser iguales, porque las tres secuencias se pueden hacer evaluativas en la relación. Recordemos, biparamétrica no requiere esta inyección de contraste, ¿ya? Acá un poquito ya para que vean cómo se comporta, cómo el médico va a poder basarse en la guía, ¿no? Cómo evalúa las secuencias, por ejemplo, periférica, difusión, más el contraste. ¿Capta o no capta? La zona de transición de la secuencia T2 y la difusión, ¿no? Y ahí le restringe o no restringe. ¿De qué tamaño es? Menor o mayor, ¿ya? Y ahí va el grado, 1, 2, 3, 4 y 5, donde se encuentra, ¿no? Tengamos en cuenta ahí. La biparamétrica normalmente está basado a la parte de la zona periférica, ¿no? Normalmente pacientes que vienen con lesiones ahí y probablemente no le han pedido con inyección de contraste, podemos hablar y en la parte, perdón, parte de transición, ¿ya? No la parte periférica, la parte de transición porque obviamente hablamos T2 y difusión, ¿ya? Entonces, ahí el detalle. ¿Qué complementos tenemos en esta evaluación de próstata? La susceptibilidad, ¿no? Esta secuencia de susceptibilidad, la cual nos va a dar la presencia de calcificaciones o microhemorragias. A veces puede llegarse a confundir, ¿no? Decimos, oye, hay algo ahí, ¿no? ¿Qué puede ser? Ya no lo he hallado, pero mira, parece en el T1 lo veo como bien ahí, es hiposeñal y bien, ¿no? La próstata. Allá, entonces podamos discriminar haciendo una susceptibilidad, que lo hacemos en todas las estructuras, para sangrados, ¿no? Y o calcificación, ¿no? Tanto en fase como en... Entonces podamos determinar, no, hay un sangrado ahí, ¿no? O es una calcificación, ¿no? O post-biopsia, ¿no? A veces vienen por un control, en post-biopsia y vemos, no, esta es la parte del sangrado. No es un foco tumoral, no es un tumoral sangrante, ¿no? Un nódulo sangrante tampoco. Ya, podamos discriminar. Entonces, la importancia de la preparación, como les dije inicialmente, acá hay dos, por ejemplo. Un recto lleno de aire puede provocar considerables distorsiones geométricas en difusión, ¿ya? O sea, en las interfaces aire-tejido. A veces encontramos así. Vamos a la diferencia, mire. Hacemos difusión y lo hacemos causa una distorsión geométrica.
Un artefacto, madre. Mira, la próstata no lo podemos evaluar, ¿no? La periférica del lado derecho, o sea, que lo veo distorsionado y no lo veo el médico, no se ve bien. Voy a MADC, ah, no, repetición, ampliación, ¿no? No puede ser. A veces el tecnólogo de ve así, pero ¿por qué me está ocurriendo esto, no? ¿Qué pasa ahí? ¿Hay artefacto? Hay algo que lo tiene ahí, ¿no? O es a raíz de los gases, del aire, ¿no? Vamos con este acá, ¿no? Libre de aire, libre de gases, hacemos la sagital y el axial, hacemos la difusión, mira, todo el próstata, todo su diámetro, todo el contorno, las zonas periféricas, ¿no? Se ven correctas, ¿no? Bien simétricas ahí, ¿no? Igual en la ADC, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta eso. A veces podamos colocar así de estos edemas, ¿no? Horas previas, ¿no? A veces ya cuando no hay otra opción y no se puede informar y no se puede cubrir, tenemos que valorar esta repetición, ¿no? Hay artefactos de menos también, ¿no? Por eso partía inicialmente los True Spin Echo, ¿no? Que son los ideales, nos dan una buena resolución de contraste, ¿no? Los True Spin Echo, ¿no? Porque son unas secuencias ya bien anatómicas, ¿no? Pero ¿qué ocurre, no? Podamos tener que hacer las Blade, ¿no? ¿No? Dicen, ya, no me labora, hagamos Blade, ¿no? O hagamos Propeller, ¿no? ¿Cuál es el signo básico para uno determinar qué es un Blade y un Propeller? Es el de acá, el ruido de fondo. O el ruido que lo vemos en la parte central, no de fondo, sino el ruido central, ¿no? O el ruido que lo vemos en los músculos. Porque decimos, ya, pero vemos ruido de otro lado, ¿no? Es que, observemos bien, ¿no? El ruido siempre está en algunas estructuras, ¿no? Siempre en la parte más central, ¿no? Recordemos que el llenado del espacio acá en las secuencias de movimiento de los blade es circular, ¿no? Entonces, ese es el típico detalle. Por ejemplo, cuando ustedes me muestran así, yo digo, a ver esta versus esta, allá. Tengo mejor resolución de contraste en esta de aquí. ¿Ok? Pero veo ruido acá. Ya. No veo movimiento. Bien, no veo que hay una se ve bien claro toda la parte intestinal, ¿no? Sin movimiento. Ya. Acá veo un poco movido aquí, ¿no? Veo un poco ahí borroso. Ya, este es turboespineco y este es ya algo play. Más el ruido puedo determinar que es una secuencia para movimiento. ¿Ya? Entonces ahí puedo determinar que es una secuencia play. Pero ¿qué ocurre ahí también a veces? Porque decimos, ya con el Blade estoy cubierto, yo prefiero hacer Blade, a mí me gusta hacer Blade. El licenciado me ha dicho que haga Turbo Spin Echo, o sea, que qué pesado que me diga esto, yo prefiero hacer Blade, me aseguro de que no se mueva. Pero pasa algunas cosas, ¿no? Veamos acá, ¿no? No vemos muy claro aquí, ¿no? Algo pasa aquí, ¿no? Y algo, veo el contorno de la zona periférica y de ahí acá algo se corta, no hay buena continuidad, ¿no? Desde el borde, ¿no? ¿Qué pasa ahí, no? Versus aquí el Turbo Spin Echo, ¿no? Acá sí veo un corto y una pequeña hendidura, ¿no? Una escotadura ahí, ¿no? Entonces, podamos definir, hay una lesión inflamatoria, ¿ya? Que se está produciendo. Acá, probablemente aquí el médico lo va a describir en su informe. Aquí no lo va a describir, no lo va a saber de qué se trata. Entonces, como todo en la vida, hay un pro y un contra. Entonces, tratemos de ver bien también. ¿Qué recomiendo? ¿Qué diría? ¿Qué me preguntarían si yo, cómo lo haría? Trataría de hacer las dos. Si el paciente mucho se mueve, trataría de hacer esta y complementaría con el Blade, para que darle la dos al médico, ¿no? Entonces el doctor puede hacer que en los T2, en una, dos o tres imágenes se haya movido en esta, pero en esta no se va a mover, ¿no? Entonces ahí pueda tener o pueda rescatar o relacionar las dos secuencias. ¿Ya? Entonces tengamos en cuenta eso. ¿Hay algo en el chat? Lucy, paciencia, por favor, lo que ya está. Nancy, ¿puedes mandar la lista, por favor? Para que lo vayan completando. Gracias. 9:15 ya. Entonces, resonancia de próstata multiparamétrica. Tiene una sensibilidad del 93.5%, ¿ya? Por la Guía Europea de Urología del 2018 en estos estudios, ¿ya? Tiene una alta sensibilidad a la detección, ¿ya? Entonces, ahí por qué se eligen. Y una especificidad del 70-80%, ¿ya? Para evitar una adecuada, para evitar estos falsos positivos, también de la guía de 2020. Entonces,
Es importante tener esto en cuenta, que es un procedimiento no invasivo, ¿no? Y más seguro, ¿no? Para una biopsia también más segura y más precisa. Ya no estamos tan al aire de poder biopsiar el médico al paciente, ¿no? Un poco un dato también, la incidencia tumoral, 80% en la zona periférica, 19% en la zona transicional y otras zonas 1%. ¿Ya? Entonces, tengamos en cuenta este detalle para cuando tengamos la orden médica y podamos ver también dónde está, ¿ya? La lesión, eh, cómo me puedo guiar, cómo puedo observar. También, a mí siempre me han dicho que a mí también me ha gustado ver también un poco como radiólogo, ¿no? Ir discriminando, ¿no? A ver, capta, no capta, restringe, no restringe, cómo lo veo aquí, la zona, ya, zona de edema, lesión inflamatoria, el nódulo, un quiste por ahí, que me puedo confundir. Ah, no es un quiste, es un nódulo, es una calcificación, todo eso, ¿no? Entonces, para ir viendo, ¿no? Y poder ir conversando con los médicos, ¿no? Eso a veces tener al médico al costado también no solamente es para preguntarle, doctor, ¿aplico medio de contraste, no aplico? ¿Le quito esta secuencia? No le aplico esa secuencia, estoy con retraso, no estoy con retraso. ¿Qué tipo de protocolo hago? ¿Hago este o hago el otro? ¿O el eje que voy a seguir es este o el otro? También preguntarle, doctor, ¿qué lesión es esa? Ah, es esta, no te va a decir. Ah, ya, doctor, pero ¿y si fuese esta, cómo podría yo hacer el eje, el protocolo? ¿Lo hago más oscuro, más oscura, más clara? Doctor, pero ¿cómo restringen la difusión? Ah, ya me voy así. Ah, ya, este es un nódulo versus este ya un foco tumoral más grande, o una lesión inflamatoria. Entonces, veamos ahí, ¿no? Conversando y hoy nosotros captando toda la información posible del médico radiólogo. Nancy, no sé si por ahí me escuchaste. ¿Puedes compartir, por favor, el link de la asistencia? Continuamos. Entonces, ¿por qué la importancia de la resonancia prebiopsia? Como yo les decía, ¿no? Entonces, del 2015, por ejemplo, para hacer una biopsia, había punción hasta de 12 punciones. Había. Y siempre eran a la ciega, ¿no? ¿No? Dice, en la ecografía dice así, pero hay que entrar por la parte anal, ¿no? Para hacer la biopsia también. O sea, que, ¿dónde le doy, no? O sea, que buscaba el médico, ¿no? Por ahí una de esas le chuntaba y justo le daba, ¿no? Ganaba el premio mayor y justo le daba. En la mayoría, pues no, ¿no? Tenía que seguir intentando, ¿no? Entonces, es ahí que también con la resonancia ya podamos guiar bien, ¿no? Podamos tener una buena biopsia, ¿no? Entonces, es importante ahí también. Y obviamente hay varios tipos de biopsia, dentro de estas la biopsia cognitiva, ¿no? Donde podamos hallar bien el nódulo, ¿no? Y hacer una buena captación de los mapas también, ¿no? Y dónde está, ¿no? En qué cuadrante, y poder hacer una biopsia, ¿no? Y podamos imaginar también, ¿no? Por eso dice cognitivo. Y ahora actualmente lo que nosotros buscamos en AUNA, tener una biopsia prostática por fusión con software. Ya no intentar 20 veces, 12 veces, 8 veces, 6 veces, sino que el médico le dé las necesarias a la lesión para que pueda, ahí están compartiendo el límite de la asistencia, que las necesarias y las precisas para poder tener una buena muestra, ¿no? Obviamente estas órganos de fusión hace que la ecografía se comprima y se deforme, ¿no? Y se acomode a la resonancia, cómo se adapta a la resonancia, a la forma, ¿no? De las imágenes vistas por resonancia y obviamente podamos hacer una biopsia más precisa, ¿ya? Entonces, se adapta, se deforma y ya podemos ver dónde hacerlo, en qué cuadrante hacerlo y cuántas veces se requieran, ¿no? Entonces, es ahí la importancia. ¿Hay biopsia guiada por resonancia? También, ¿no? Normalmente estas son con una secuencia, con un sistema robótico compatible con resonancia. También se puede realizar, como observan acá, paciente en cúbito de prono, con todo el sistema, ¿no? De las biopsias, con toda la aguja al vacío, ¿no? ¿No? Para darle la mayor precisa, o sea, la mayor precisa de la ubicación y también la seguridad al médico, ¿no? Entonces podamos realizar la biopsia por resonancia magnética. Pero obviamente también es casi lo similar a la ecografía, ¿no? Simplemente que va a ser más tedioso, que va a estar adentro del resonador, pero obviamente ya es todo robotizado, ¿no? Todo ya más preciso, ¿no? Yo en la resonancia sale la malla, hago los cuadrantes, le digo yo quiero en el cuadrante lo fijo, va a la aguja y ¡poc! Se dispara, ¿no? Y saca el.
la muestra que requerimos. Ya es más automatizado, no tanto manual, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿no? Como vean aquí, ¿no? Planifico, guío, disparo, ¿ya? Entonces, ya más precisa, ¿no? Bueno, esto es más corto ya. Vamos a avanzar hasta donde podamos llegar hasta la hora. Y de ahí continuamos en la siguiente clase. He tratado de unir las dos clases que han estado pendientes. Entonces, obviamente, se va a extender, ¿no? Nos vamos a hablar ahorita ya de la pelvis femenina. Creo que ya lo han visto con el doctor también Velázquez. Vamos a pasar un poco de recordatorio de la anatomía de la pelvis, ¿ya? Acá vamos a evaluar cuatro zonas, ¿no? La zona del útero, ¿sí? Cuello de la cervix, ovarios, ¿no? Y obviamente, dependiendo también de la lesión, toda la parte adyacente del mesometrio, ¿ya? Entonces, dependiendo de la lesión donde se ubique. ¿Qué patologías hay más frecuentes? Podamos encontrar el carcinoma de endometrio, el carcinoma de cuello uterino, de ovario y los distintos miomas, ¿no? Los leiomiomas y los endometriomas. Son los más, dentro de los más frecuentes, ¿no? Más comunes. Y obviamente la endometriosis profunda, es lo que mencionaba, ¿no? Ya lo que está fuera de estas estructuras. Entonces acá un poquito la delimitación, vamos a encontrar patologías benignas versus malignas. Benignas, endometriosis y miomas. Malignas, también a veces están en el endometrio, el cervix y el ovario. ¿Qué secuencias tenemos que tener muy importancia? Para discriminar endometriosis, con un T1 con saturación falsa. Miomas, los 3T2 con alta resolución en los tres planos. Endometrio, también, un triple match, como dice el doctor Velázquez, ¿no? Un T2 axial, oblicuo, o estricto al endometrio, la difusión focalizada y un T1 facial con contraste. Cuando hablamos de cervix, ya hablamos también de lo similar, ¿no? Pero ya dependiendo, o cambia el eje, ¿no? Y ovario, obviamente, todo lo demás, o todo lo complementario al protocolo, ¿no? Que actualmente utilizamos. No hay nada focalizado o algo estricto, ¿no? Sino todo ya lo conversado antes. Nuestro protocolo, habitualmente ya tenemos también, lo hemos visto, hacemos lo de la pelvis, ¿no? Los 3T2 de la pelvis, un PAD-SAT, fase y fuera de fase y difusión de la pelvis. Y aplicamos buscapina o iosina y obviamente hacemos los sagitales, los 3T2 en los tres planos, dependiendo del eje que vamos a ver adelante, la difusión focalizada, ¿ya? El sagital T1 FATSAT para estar cubiertos con la endometriosis y obviamente vamos a hacer en las secuencias, esta secuencia del Bye-Dixon, pre y post, ¿no? Que nos va a dar de mayor detalle y obviamente una fase venosa de la pelvis, ¿no? Entonces, todo esto conforme el protocolo de la pelvis femenina. Es un protocolo muy robusto, muy completo, que como habrán visto, así como la clasificación, nos cubre de todas estas lesiones, ya tiene todas estas secuencias para todas estas lesiones o todas esas estructuras o tejidos, y obviamente estamos cubiertos de que alguna lesión en alguna zona de estas o de estas patologías podamos tener cubiertas con este protocolo, ¿ya? Que quizá podamos reducir el protocolo, sí, pero podamos hacer solo para endometrio, ahí vamos a aplicar solo endometrio. Podemos hacerla solo para cervix, solo para cervix. O viene por mioma, hagamos solo para mioma, o para ovario, así sucesivamente. Pero tenemos que tener un grado de criterio bien desarrollado para aplicarlo, ¿no? Porque si solo hacemos lo justo, por ahí una lesión que por ahí se necesita describir, se nos va a escapar, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta eso, ¿no? Vamos a llegar a un futuro eso de que veamos la lesión y vamos a la lesión, sí, pero tengamos en cuenta ese detalle. Ahí, Iván Tirado, por favor, trata de no escribir ahí, por favor. Gracias. A ver, déjame ver. Si puedo... Nancy, no sé si me puedes ayudar borrando lo escrito ahí. Voy a continuar, por favor. Entonces, este protocolo es ya un protocolo robusto, abarcamos pelvis completamente, con los 3T2, su saturación, fase y fuera de fase, como en caso de pacientes oncológicos de alguna metástasis, y obviamente la difusión, ¿no?
vamos a hablar acá dos cositas donde más nos confundimos, ¿no? El eje de útero versus el cuello uterino, ¿no? Entonces, acá el detalle de... Vamos a voy a borrar acá. Ya, continuamos. Ya, entonces, acá no, tratando de no confundirnos cuál es el eje correcto, ¿no? ¿Cuál podamos decir el útero y el cuello uterino? Que a veces suele ocurrir, ¿no? Que nos equivocamos o nos confundimos, ¿no? Normalmente el útero es la zona, está marcada ahí, la zona, como decir, más anterior o más superior, ¿ya? Donde vemos la parte más del fondo, la parte más gruesa, por así decirlo, para identificar más rápido, ¿ya? Y el cuello uterino es la parte donde nace, ¿no? Ya, la parte más angosta donde nace y como se ve como un cuello, ¿no? Acá como un cuello que es como una cabeza, ¿ya? Entonces, he ahí la diferencia, por favor. Yo sé que todos lo conocemos, pero como un recordaris ahí, ¿ya? Para poder identificar, también quizás los colegas que recién están iniciándose en resonancia también puedan identificar rápidamente, ¿no? Donde cuello uterino versus eje del útero, ¿ya? Entonces, creo que lo que quisiera es que quede bien claro esto, para que si mañana más tarde viene una orden de alguna estructura de entre útero y cuello uterino, podamos identificar y realizar un buen eje, ¿ya? Estricto a estas estructuras. En los ejes del útero, ponemos un ratito ahí, vamos a borrar esto. Vamos a ver si yo dejo esto. Voy a compartir. No sé si esto puede ser que... Ahí está, perfecto. Entonces, ahí tenemos el eje del útero, ¿ya? Entonces, dentro del eje del útero, el plano rojo viene a ser el coronal y el plano amarillo, o la línea amarilla, viene a ser el axial, ¿ya? Entonces, ahí no confundamos, ¿ya? No son al eje del cuerpo, son al eje del útero, por favor. Ha habido muchas observaciones sobre esto, de que quiero que quede hoy día bien despejadas las dudas, ¿ya? Que el eje del útero en coronal es la línea roja y el axial es la línea amarilla, de esta manera, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo quiero planificar un coronal, siguiendo la línea media del útero, ¿no? Va a producir, siguiendo la línea en la sagital, ¿no? Puede ser así o puede ser acá, siguiendo la eje del útero, puedo obtener toda la vista del útero en un coronal, ¿no? Viéndolo de frente, ¿no? Todo el diámetro, voy a ver el diámetro largo, ¿no? Ese es el mejor detalle o la mejor signo que yo puedo identificar que estoy haciendo un buen coronal. Yo veo todo el diámetro largo del útero, lo veo bien extendido, ¿ya? Ahí puedo identificar yo que es un coronal. Y el axial, ¿ya? Es perpendicular al coronal, como ven aquí, veo toda la extensión del útero, le hago el coronal, el plano axial, y lo voy a ver como si fuese un ojo, ¿ya? Como un ojo que hay, como que me está viendo ahí, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia, por favor, entre el coronal y el axial. El coronal lo voy a ver en largo totalmente, ¿no? Todo el eje largo, así como acá. Lo veo todo como si fuese un dibujo de la anatomía del aparato reproductor, ¿no? Por acá salen la trompa de falopio, los ovarios, por acá la trompa de falopio, los ovarios, pero veo toda la extensión, ¿ya? Es clave esa parte. Y el axial la voy a ver como el ojo. Bien, que me va a ver como un ojo me está mirando. Entonces, ese es el axial, ¿ya? Entonces, es importante ahí para que puedan identificar. Entonces, licenciado, ¿qué pasa si yo no observo bien el útero, el útero, o tengo ahí un mioma enorme? ¿Cuál es lo que me voy a guiarme? Ahí, en ese detalle, nos vamos a guiar del eje largo y el eje corto de la lesión. Porque aquí es muy difícil que yo identifique el cuello o el útero, ¿no?
pero es más fácil que yo me guíe me haga el eje largo y el eje corto. Y ahí también haga un coronal y un axial, ¿ya? Igual, no confundamos. ¿Ves? Acá también lo vemos el coronal en su mayor extensión, mayor diámetro. Y lo voy a ver el axial con un ojo ya más hinchado, golpeado, ¿no? Un ojo de boxeador, ¿no? Pero he ahí el detalle, ¿ya? Entonces, no puede venir para observar bien claro y observamos algo así como este, ¿no? Bien el útero y el cuello. Ok, perfecto, pero, licenciado, si viene así una lesión enorme, no lo puedo identificar bien, ya es muy grande la lesión también, entonces ahí también podamos escoger el eje largo y el eje corto de la lesión, ¿no? Tanto el coronal como el axial, ¿ya? Hay posiciones del útero también, ¿no? A veces tenemos dentro de estas las dos posiciones habituales, que es la versión y la flexión. La normal, la habitual es la anteroversión, es la normalmente la estándar que la vamos a conocer, la anatómica. Y ahí vienen varias, ¿no? La retroversión, la anteroflexión, la retroflexión y la retroversoflexión. ¿Ya? Licenciado, ¿cuáles serían los planos? Este sería un plano coronal, ¿ya? ¿Ya? Tengamos en cuenta, es el plano coronal. Licenciado, me ha venido un paciente que tiene la posición del útero en la retroversoflexión. ¿Qué plano seguiría? Tendría que hacerle yo dos, ¿no? En ese caso, solamente en ese caso, un doble coronal y doble axial, ¿ya? Entonces, tengamos en cuenta eso, ¿ya? Al momento de planificar, ¿ya? En cualquiera de la posición del útero, como lo encontremos, podamos hacerlo, ¿ya? Hola Alberto, disculpe, para un útero Didelfo. Podamos hacer los dos también, ¿ya? La idea es siempre estar protegidos con los dos ejes, ¿ya? En los dos planos, ¿ya? En Entonces, los dos planos serían por sí, cada claro. útero. Sí, exacto, sí, claro, Ok. ¿ya? Y el axial, perdón, el cuello uterino versus el eje del cuello uterino por la posición del útero también, ¿no? Bueno, ahí me equivoco. ¿Ves el axial cómo sería, no? ¿Ya? Igualito, ¿ya? En cualquiera de la posición del útero. Hay retroverso flexión, tendríamos que hacer los dos también. Didelfo, como menciona, también, en los dos. La lesión puede estar en uno o puede estar en la otra, ¿no? Pero igual, tenemos que estar en los dos, ¿ya? En el axial, ¿ya? La resonancia recto, ya queda poco, vamos a correr un poquito. La anatomía ya la conocemos. Tengamos en cuenta sí identificar lo que es el recto superior, medio e inferior. ¿Ya? Eso es importante para poder identificarnos dónde hacer los ejes correctos. ¿Ya? Esto es importantísimo. Recordemos estos tres pliegues, ¿ya? Los tres pliegues. ¿Por qué? Porque estos pliegues nos van a delimitar un poco la, la, de lo recto, el recto medio, recto inferior y recto superior, ¿ya? El primer pliegue que nosotros encontramos más cerca a la parte anal nos va a conformar el recto inferior, ¿ya? El recto medio está conformado por los dos pliegues. Estos conforman toda la parte media. Y por encima de estos dos pliegues está la parte superior, ¿ya? Entonces, podamos identificar esto, ¿ya? Por ahí que nos van a venir también lesiones vascularizadas o poder identificar. Ya, tengamos en cuenta también cómo se realiza cómo está distribuida la vascularización, ¿no? Es importante, ¿ya? Entonces, para poder identificar también cuáles son las que vascularizan y cuáles las que están llegando a vascularizar la parte del recto. Es importante. En la anatomía del recto, lo más importante es ver un axial bien estricto, en lo cual nos va a determinar las tres estructuras que están conformadas el recto, entre la mucosa, la submucosa y la muscularis. La muscularis es la parte más externa, ¿ya? La parte que está afuera. La submucosa, la parte media, y la mucosa, la parte más interna, ¿ya? Entonces recordemos siempre ahí, ¿ya? La parte más externa, la parte muscularis, la parte media o gris, que lo vemos aquí, la parte submucosa, y la parte lineal, la parte más interna, la mucosa, ¿ya? Son las tres zonas
que conforma la parte del rectum en una vista axial. ¿Ya? Esto es lo que nosotros queramos bien identificar, es lo que el médico va a identificar, por eso es lo que siempre el doctor Velázquez siempre incide, ¿no? Una axial estricta del recto, en la cualquiera de sus dos, de las tres porciones, ¿no? Tanto superior, medio, inferior. Entonces, es importante eso. Recordemos bien hacer el axial. ¿Cómo lo podemos hacer en nuestro protocolo, no? Igual, ya hemos revisado las mismas secuencias de la parte de la pelvis femenina, ¿no? Pero acá el eje cambia, ¿no? Y es un eje del recto, ¿ya? A diferencia de la pelvis femenina, no, ya no hacemos un sagital T1 facial. Acá nos basamos en el recto, ¿ya? Acá es dirigido al recto. Cumplimos con las secuencias de pelvis, pero después de la aplicación de buscapina ya nos basamos simplemente en recto. Les habrá ahí comentado el doctor Velázquez que normalmente para patología de recto no se requiere el medio de contraste, ¿ya? Entonces es importante. Pero hay médicos que sí lo mandan, hay pacientes que ya vienen con educados que sí le van a administrar medio de contraste. Podamos hacer solo una pre y una post, nada más de toda la pelvis. No necesitamos hacer un T1 facial focalizado del recto, ¿ya? Esa es ahí la diferencia. Recuerdan que hay que hacer con gap de pelvis de 10 y en este caso siempre hacemos con gap de 0. No lo dice las guías, pero sí en A1 yo he optado por hacer 0. ¿Por qué? Porque la cobertura que nosotros vamos a hacer del recto es corto, ¿no? O sea, el número de cortes para abarcar todas las porciones del recto es corto. Entonces, si bajamos el gap a 0 o a 10%, solo vamos a aumentar de 2 a 3 cortes como máximo. Entonces, no nos va a subir el tiempo de adquisición por 2 o 3 cortes más. Pero bajar al gap 0 sí, ganamos mayor información porque tenemos casi todo seguido, todo la cobertura del recto, totalmente. No hay ningún espacio vacío, ¿ya? Entonces, ahí hay la diferencia. Los ejes, como he visto, bien delimitado al eje del recto, ¿ya? Ahí no hay bien estricto, tanto en coronal como en el axial, por favor. Este, por ejemplo, es un coronal de la porción inferior, ¿ya? Este es un coronal de la porción media. Acá hay un pliegue, acá hay uno, por acá es el otro. Una porción, está acá. ¿Ya? Entonces, este es coronal del recto inferior, coronal del recto medio, axial del recto inferior, axial del recto medio. ¿Ya? Entonces, tener en cuenta ese detalle. Más fácil si nos dan así, ¿no? Superior, medio, inferior. ¿Ya? Entonces, es más fácil hacer acá tanto axial coronal, ¿no? Acá axial coronal. A veces viene un poco, no tan en curva, no tan en elo, entonces podamos identificar. ¿Ya? Los distintos ejes del recto se va a volar las axiales iguales, por favor. ¿Ya? Tanto la axial T2 como la difusión. Son las dos secuencias principales para que el médico radiólogo le va a dar la información y el diagnóstico. Ya por A o B tenemos un axial post, pero no es necesario el focalizado. ¿Ya? Con simplemente hacer el vibe de FOV amplio es más que suficiente. Igual, ¿no? En este caso podemos marcar tanto las axiales, las coronales del recto, ¿ya? Coronal y axial, ¿ya? Entonces siempre buscamos el estricto, siempre en 90 grados, ¿no? Si ya hice así el coronal, el axial me debe quedar perpendicular, ¿ya? Y por último tenemos la resonancia de fístula perianal, ¿ya? Todos hemos visto ya, es casi las mismas secuencias. Tengamos en cuenta que siempre se da en la parte anal, ¿ya? Y obviamente tenemos varios tipos de fístula, ¿ya? Si alguna en la orden médica puede venir alguna de ellas, tengamos que hacer el protocolo de fístula perianal. Ya puede ser la extraesfintérica, la fístula transfinteriana, la superficial, la interesfinteriana y la fístula supra, ¿no? Esfinterinana. Entonces es importante conocer cómo se van cada uno el trayecto, ¿no? Cómo cada uno se puede visualizar, ¿ya? Como decía inicialmente, es importante conocer cada una de ellas, ¿ya? Tanto la extra como la trans que atraviesa, la superficial que va casi al borde, la inter que tanto va de adentro hacia afuera completamente, ¿no? La atraviesa todas las estructuras y la supra que se eleva y de ahí cae, ¿no? Entonces es importante, ¿ya? Conocer cada una y poder hacer que el plano correcto. Dentro de nuestro protocolo también habitualmente
casi lo mismo. No necesitamos acá en este caso aplicar buscapina, es casi la parte anal y rectal final, entonces no hay necesidad, ¿ya? Aquí como vemos hacemos dos secuencias para la pelvis, hacemos focalizados en los tres planos de los T2, hacemos un axial T2 Fat SAT, ¿ya? Y hacemos un coronal también T2 Fat SAT. Eso lo va a determinar el médico que es sagital o es coronal o es axial, ¿ya? Eso es el único detalle. El gap, acá lo he puesto como en rojo el cero. Yo normalmente lo pongo cero, ¿ya? Pero si por A o B, por ahí, está en 10%, no habría ningún problema, ¿ya? Pero yo prefiero y lo hago con gap cero porque mencionaba que también la fístula es tan pequeña, la cobertura es tan pequeña que no necesita. Pero va a depender también de dónde esté, ¿no? Por ejemplo, si es acá, tengo que abarcar todo, ¿no? Ahí donde se crece más el tiempo. Si es la parte de la superficial o la trans o la inter, puede ser solo la cobertura, ahí, ¿no? Pero dependiendo también, porque hay que cubrirte de lado a lado, ¿no? De izquierda a derecha, todo, ¿no? Entonces ahí donde puede aumentar el tiempo de adquisición y pueda utilizar ya ahí 10%, ¿no? En los ejes, como ya hemos mencionado, es lo mismo que en los mismos ejes que del recto inferior, ¿ya? Bien perpendicular. La única diferencia es que vamos a abarcar hasta la piel, ¿ya? Por debajo. De donde termina la parte del recto inferior y empieza el ano, de ahí para abajo, todo, ¿ya? Porque a veces se van más anterior, más posterior y tenemos que cubrir, ¿ya? Igual, en coronal y en axial, ¿ya? Entonces, igual parte primero el coronal y luego el axial, ¿no? Entonces, siempre perpendicular, eso sí, ¿ya? Ahí no cambia. Lo único que cambia es la cobertura, ¿no? Cobertura bien anterior y bien posterior para ubicarla. Por eso siempre, cuando hacemos ya el axial T2 falsa de la pelvis, ya nos podamos dar una vista panorámica de dónde puedan estar la posible fístula, ¿no? Entonces es importante estar aquí. Entonces ya podemos encontrar un coronal de la fístula, como pueden observar. Detalle, mira aquí, ¿no? Mira cómo nace, ¿no? Se va dando. Entonces, ahí el detalle, ¿no? Y siempre termina en la piel fuera, ¿no? Entonces, por eso es por la importancia de abarcar, ¿no? Igual, tenemos que tener una buena hacer match, una buena sincronización, ¿ya? De todas no de las axiales, ¿ya? El axial T2, el axial T2 FATSAT, el T2 coronal FATSAT, puede ser sagital, el médico lo va a determinar, y el pre y el post del T1 FATSAT, ¿ya? Tanto para hacer la sustracción, y todo esto deben ser iguales, ¿ya? Todos ser igual, el mismo corte, el mismo field of view, para que todas hagan match y de relación. Y para terminar, algunas conclusiones claras que quisiera yo poder brindar es que, por ejemplo, la biopsia reduce el número de veces innecesarias, ¿no? Eso es importantísimo, ¿no? Siempre de que para hacer una biopsia de próstata tiene que haber tenido una resonancia previa de próstata, siempre, ¿ya? Obviamente esto en algunos lo aplicamos y algunos centros también lo aplican, ¿no? Pero no siempre van a haber en otras instituciones que a veces de frente va el médico a biopsiar, ¿no? Pero lo recomendable y lo que dicen las guías es que antes de una biopsia de próstata tiene que haber una resonancia, ¿ya? ¿La clasificación de pares permite estandarizar la adquisición? Sí, nos estandariza una adquisición. ¿Por qué? Porque el examen de resonancia de próstata que va a ser en A1 puede ser comparable con las otras resonancias vistas en los otros centros. ¿Cuándo deja de ser comparable? Cuando cada uno aplica distintos parámetros. Nosotros estamos basados en unas guías, estamos basados en el PIRATS y obviamente cumplimos con esto, ¿no? Y no solo la adquisición, también la interpretación y el reporte. O sea, no solo a nivel de tecnólogo en adquisición, también a nivel de los médicos radiólogos también, ¿ya? Entonces es importante. Lo otro, la correcta planificación de los ejes, por favor, ahí, identificar bien el útero, el cuello uterino, el recto, la fístula y la próstata, como han visto hoy día, ¿ya? Entonces es importante determinar y ver bien el eje, ¿ya? Cubrir bien, identificar la lesión, hacer un axial estricto o un coronal estricto y que estos sean perpendiculares, ¿ya? Y esto obviamente según la distinta anatomía que se presente, ¿ya? Licenciado, ¿qué pasa si tengo un ovario? No he tocado el ovario en sí, porque cuando viene lesión por ovario o cáncer de ovario, ahí todo es ortogonal y es todo estricto. No se sigue ningún eje, ¿ya?
¿Se cumple con el protocolo de pelvis femenina? Sí, pero todo es ortogonal. Ya, por eso no lo he tocado como un protocolo habitual o un protocolo exclusivo. ¿Ya? Así que muchas gracias. Disculpen haber pasado unos 16 minutos. Solo les dejo esta. La tecnología médica está en constante evolución. Después de pasar un día ayer del tecnólogo médico, no nos durmamos. Sigamos capacitándonos, sigamos leyendo, sigamos preguntando al tecnólogo del costado, al del otro costado, al que llegue en la tarde, al que viene en la mañana, al que llegue en la noche, al médico radiólogo, al residente y así sucesivamente. Y siempre esta profesión es imposible que nos durmamos, es lo que estemos contentos con lo que sabemos, porque, como dice la propia carrera, tecnología médica, el avance de la tecnología en la medicina o en radiología. Y esto está avanzando, y les aseguro, muy rápidamente. Así que si nos quedamos dormidos, nos contentamos o estamos en nuestra zona de confort y felices, nos va a pasar por alto y nos va a pasar muy rápido. ¿Ya? Así que muchas gracias. No sé si tuviesen alguna pregunta, alguna duda. ¿Todo Licenciado, claro? ¿Todo preciso? Jacqueline, dime. no sé si escuché bien acerca de la preparación para la pelvis. ¿Es con dieta líquida días antes para mantener limpio el colon? No, solo dieta suave, nomás. Solo, o sea, tampoco es días antes, ¿no? O sea, solo 4 horas de ayuno y si va el paciente por ahí, quiere comer, puede comer una dieta líquida normal, una sopita, ¿no? Algo suave, ¿no? O Tampoco sea, es que sea por mucho el, tiempo, días antes, por ¿no? el tema por el tema de la presencia de heces a nivel del recto cuando hacemos estudios de próstata. Sí, claro ¿Puede que sí, ¿no? confundir? Es la posible, ¿no? Pero por eso se trata de que el paciente, es que preparar al paciente con 3 días o 2 días antes es muy relativo. O sea, partamos un poquito. Si yo dejo de comer un poco, igual es posible que produzca aire, gases, ¿no? O sea, no es que se limpie total, o sea, a lo que quiero llegar es que no totalmente el tracto intestinal se limpia por completo, ¿no? Por eso, lo recomendable siempre es que cuando le dan la cita le dicen, señor, por favor, solo trate de un día antes, solo dieta blanda, dieta líquida y 4 horas de ayuno para hacer su estudio, nada más, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos requiriendo. Y eso también dice las guías, ¿sabes? Las guías no dicen ayuno de 8 horas, tampoco dice que tengamos una preparación de 3 días o 4 días anteriores al estudio tampoco. ¿Hay una pregunta? No sé si eso responde a la pregunta. Sí, licenciado. Y la última, hablaba de que se tendría que hacer cortes en dirección a los ejes, ya sea tanto del útero, del cuello uterino o de la lesión, ¿no? ¿En qué caso se Ujú. hacen cortes ortogonales? Solo cuando son ovarios, porque pelvis masculina, ¿qué tenemos ahí? Próstata, recto, vejiga, solo esas tres estructuras principales, ¿no? En pelvis femenina tenemos útero, redondeando un poco la palabra, pero tenemos útero y el cuello uterino que forman todo. Tenemos el recto y los ovarios, ¿no? Entonces, el ovario es lo único que podemos hacer ortogonal, ¿no? Y vejiga también, ¿no? Si en caso viene algún cáncer de vejiga, ¿no? Entonces, en ese caso, solamente en esos casos hacemos ortogonalmente, ¿no? Hay una pregunta ahí de Cristóbal Zurita. No, gracias tipo la pregunta. De vejiga llena o vacía para la lesión de estudio. La vejiga nunca va a quedar vacía, ¿ya? Lo recomendable y lo que nosotros manejamos ahorita actualmente es que el paciente, antes de cualquier resonancia, vaya a los servicios, ¿ya? Vaya a orinar o a hacer cualquier cosa a defecar o a orinar, ¿no? Cualquiera de las dos. ¿No? Pero teniendo en cuenta que fisiológicamente la vejiga nunca está llena, siempre va a quedar ciertos volúmenes. Es relativo, no le puedo decir también cuánto, ¿no? Porque a veces es relativo, ¿no? Pero nunca está vacía, ¿ya?
Y mientras pase el estudio, pues a ver llenando. ¿Alguna otra pregunta? Licenciado, ¿todavía se hacen estudios con la aplicación de gel endorrectal? Eh, sí, en los centros más, no, quizá, ¿cómo puedo decir así? Sí, todavía lo hacen, quizá. No he visto yo en Perú, o sea, en todas los centros que por ahí puede trabajar y los que conozco conversando con los colegas, no lo hacen actualmente aquí. Pero sí he escuchado que lo hacen en otros países y también en provincias, ¿no? Hay algunos doctores que sí prefieren la utilización de este medio, ¿no? Este gel, ¿no? Pero que cada vez se hace menos, sí, eso es cierto. Cada vez es menos, o sea, menos utilizado, es suficiente con los estudios ahí. No, a ver, espérame, para leer acá. Espérame, a ver, ¿qué les preguntas? No, no, Yuli, no, no hay ninguna, es indistinto. José Ramos, estudio dirigido a longitudinales, tampoco. Están cubiertos como el estudio de próstata. No hay ningún, o sea, me refiero, no hay ningún eje a seguir, ¿no? Glándulas seminales, ¿no? Lo único que sí, para estudio de glándulas seminales se pide la abstinencia sexual por lo menos 2 días, ¿no? ¿Alguna otra? Con confianza. ¿Una? Todo va a venir en el examen, ¿eh? Ya, listo. Muchas gracias. Nuevamente, disculpas las casos de pasarme unos minutos, por favor. Y nos estaremos viendo el día lunes. Así que tengan buen fin de semana y buen término de semana también. Muchas gracias. Felicidades. Gracias, buenas noches. Hasta luego.